Acabo de recibir una pregunta del hermano Carlos Cortés y dice, ¿la Biblia es un es un libro literal? ¿Todos los personajes de la Biblia acaso existieron? Bien, quisiera responder, tiene también otras inquietudes, pero quisiera responder esta. En Adelante. primer lugar, y reitero nuevamente el principio de lo que el principio o la declaración de principios que hice hace un instante. Yo soy un académico, no hablo desde la fe, hablo desde la investigación científica. Bien, por tanto, voy a responder a la pregunta de nuestro querido Carlos y es la siguiente. No, definitivamente, no todos los personajes que están en la Biblia han sido personajes reales de carne y hueso. No, definitivamente. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que, en primer lugar, tenemos que entender que el texto de la Biblia, y hablo ya en términos genéricos, el texto bíblico es fundamentalmente un texto religioso, no es un libro de historia, anatomía, física o química, donde hay cosas que son registradas de manera exacta y precisa. La, la Biblia hebrea es un documento de fe y es el documento de fe de un pueblo caminando de la mano con su Dios. Por tanto, para explicar muchos de los eventos que ellos consideran o entienden necesarios para la vivencia de su fe, lo que hacen es generar historias que no son factuales, no son reales, pero que cumplen su objetivo supremo y es el de brindarle al pueblo principios éticos, principios morales y de vida, porque eso es lo que le interesa al pueblo no le interesaba la historia, eso le interesa al latinoamericano del año 2018 que cree que toda la Biblia es historia. Mm, Eso no es así, ya, eso no es así. Así es que hay muchos claro. personajes que no existieron. Ya. Nos dijo recientemente que no todos los personajes de la Biblia son de carne y hueso. Es Vamos a correcto. especificar un poco más. ¿Quiénes? Bien. Am, Primero, quisiera, antes de decir eso, quisiera hablar del sistema milenario que utiliza no solo Israel, sino todos los pueblos del levante mediterráneo y también Mesopotamia. Todos los pueblos de Oriente Medio tenían una forma de enseñar y esa forma de enseñar hoy la conocemos y desde la época de Jesús se conoce como Midrash. ¿Qué es un Midrash? Un Midrash es un ingenioso sistema didáctico usado en todo Medio Oriente y en Israel particular, y se caracteriza por utilizar parábolas, historias fantásticas o narrativas didácticas, pero todo con fines aleccionadores. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Jueces, capítulo 9, versículo 8 en adelante, nosotros podremos ver cómo los árboles se juntan entre ellos para escoger un rey. Los árboles dicen, bueno, árboles, vamos a juntar un rey, vamos a escoger un rey, y empiezan a decirle al olivo, reina tú, y el olivo no quiere, luego le dicen a la higuera, luego a la vid, finalmente eligen a un arbusto. Entonces, una persona que cree que la Biblia es absolutamente literal va a tener un serio problema intentando buscar árboles que hablan. De la misma manera, se acerca Natán a David a contarle una historia fantástica que no sucedió y le dice, había un rico con muchas ovejas y había un pobre con una sola ovejita. El rico un día quiso comer y mató a su ovejita. Entonces el rey David, molesto, dice,
aquel que haya hecho eso hay que matarlo. Y Natán le dijo, pues ese eres tú, ni más ni menos, porque tú mataste la única ovejita que tenía Urías el hitita. Entonces, lo que te enseñan las parábolas, que es el Midrash, son formas didácticas, pedagógicas, de entender una verdad fundamental, espiritual y ética que está detrás de la historia. Lo mismo hacía Jesús. Jesús iba caminando con sus discípulos y sobre la marcha cruzaba un campo y veía un sembrador y de inmediato se inventaba la parábola del sembrador y decía, y habían eh, semillas que cayeron en las piedras, otras cayeron en los cardos, etcétera. Y eso se lo inventó. Así como todas sus parábolas, él se las inventaba dependiendo del lugar donde estaba. Y ninguno de sus discípulos los ves cuestionando, diciéndole, mira, mira, maestro, como lo que tú me dices, lo acabas de inventar, no te voy a creer. No, ellos entienden que el fin supremo de las parábolas de Jesús es el fondo, no la forma. Es lo que te enseña a espiritualmente a ser mejor, éticamente a ser mejor. Lo mismo pasa con la Biblia hebrea, ¿sí? Pasa lo mismo. Hay muchas parábolas en la Biblia hebrea que lo que buscan es decirte, que lo que buscan es decirte que pues hay verdades espirituales que hay que seguir y por tanto hay personajes que no son reales. Adán no fue real, Eva no fue real, Caín y Abel no fueron reales, Noé y varios de los personajes que aparecen eh, entre los capítulos 1 y 11 de Génesis. Así es, apreciado Víctor. Entre los capítulos 1 y 11 del Génesis, Ah, ya. todas las historias no son verificables, no son históricas, no se pueden ubicar ni en el tiempo ni en el espacio. Son una especie de parábolas que tienen, eso sí, un riquísimo contenido espiritual y ético. ¿Quién eres tú? Il messaggero non è importante.